Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. Dicen que cuando la noche se calla, ella empieza a llorar. Un lamento largo, doloroso, que se arrastra entre callejones, sobre ríos, entre árboles, hasta colarse por las ventanas. La llaman La Llorona, pero nadie sabe realmente quién fue. Algunos dicen que fue madre, otros que fue víctima y otros que fue castigo. Su historia se cuenta en pueblos y ciudades de todo México, pero con distintas versiones. Ha cruzado generaciones, siglos, culturas. Se volvió advertencia, se volvió leyenda, pero su origen, su verdadero origen, sigue oculto entre las brumas del tiempo. ¿Y si no solo fue un cuento para asustar niños? ¿Y si detrás del mito hay una historia enterrada que alguien quiso que olvidáramos? Aquí comienza un nuevo expediente. Se cuenta que fue una mujer hermosa, de mirada intensa y voz suave. Se enamoró de un hombre poderoso, pero él solo jugaba con su corazón. Tuvo hijos con él, los cuidó, los amó, los protegió, hasta que él los negó. La abandonó por otra, con dinero, con estatus, con un hombre. Ella, rota por dentro, perdió la razón. Una noche, en un arranque de desesperación, llevó a sus hijos al río y los ahogó. Dicen que al instante que entendió lo que había hecho, corrió por el pueblo gritando de horror y suplicando que alguien lo salvara, pero era tarde. Dicen que desde entonces se lanzó al río y desde entonces no descansa. Aparece en las noches, vestida de blanco, flotando. Camina sin tocar el suelo, llora sin consuelo. ¡Ay, mis hijos! Es lo único que se escucha antes de verlo. Quienes han cruzado su camino no siempre vuelven, y los que lo hacen ya no son los mismos. Mucho antes que la Llorona caminara por callejones, ya se escuchaba un lamento. En el mundo mexica, ese llanto tenía un nombre: Cihuacóatl, la diosa madre. Era protectora de los nacimientos, pero también acompañaba a los guerreros muertos. Era dual, dadora de vida y anunciadora de tragedia. Según los códices, en tiempos de Moctezuma, se aparecía por las noches. Su grito helaba la sangre. «Hijos míos, ¿a dónde los llevaré?». Un llanto no era de locura, sino de advertencia. Decían que se le veía caminar entre templos y canales, envuelta en niebla blanca. Los sabios mexicas entendían el mensaje. Algo venía, y no se equivocaban. Ese lamento procedió la llegada de los barcos españoles. Cihuacóatl no lloraba por un hijo, lloraba por un mundo que estaba por terminar. Así nació el mito entre lo sagrado, lo político y el miedo ancestral. Con la llegada de los españoles, no solo cayeron los templos, también los símbolos. Los misioneros vieron en Cihuacóatl algo peligroso, una mujer poderosa, libre, sin dueño, y decidieron reescribir su historia. La convirtieron en una alma en pena, no por advertir, sino por pecar. Ya no era diosa, ahora era pecadora, una madre arrepentida por haber asesinado a sus propios hijos. Su dolor ya no era una advertencia sesgada, sino un castigo moral, una lección para las mujeres que se atrevieran a alzar la voz, a decidir, a desobedecer. Su historia fue usada en sermones, en cuentos populares y en amenazas. Si no obedeces, vendrá la Llorona por ti. Del respeto a la condena, del símbolo al espanto, así la figura ancestral se convirtió en herramienta de control colonial, y con cada generación su historia fue borrada hasta que quedó solo el grito:
La Llorona no desapareció, simplemente se transformó. Como el viento que cruza montañas, su lamento se adaptó a cada rincón del país. En Veracruz la ven junto a los manglares. En Sonora se aparece en los desiertos. En Chiapas la escuchan desde las montañas cubiertas de neblina. En algunas regiones es una mujer indígena, de mirada profunda y trenzas largas. En otra tiene rasgos europeas, como si el lamento viviera de la propia conquista. En todas, su historia comparte el mismo dolor, pérdida, advertencia. La cuentan las abuelas para educar, los vecinos para prevenir y los niños para asustarse entre ellos. Porque la Llorona no solo asusta, también advierte. Es el eco de una culpa ancestral, una forma en la que el miedo se transmite para proteger. Cada vez que se escucha su grito, algo antiguo se activa. Y aunque cambie de nombre, de vestido o de lugar, su mensaje sigue siendo el mismo. No olvides lo que se rompe cuando dejas de escuchar. ¿Y si la Llorona no fue real, pero sí fue necesaria? No por sus actos, sino por su función. Una figura que enseña que hay límites que las mujeres no deben cruzar. Ni la rabia, ni la independencia, ni el abandono. ¿Quién escribió esa lección? ¿Quién convirtió su dolor en una advertencia? Mientras ella vaga eternamente culpable, nadie menciona al padre. Los hijos tienen madre, pero no origen masculino. Es un castigo que viaja con su voz. Y esa voz se repite en canciones, películas, cuentos, pero nunca se libera. La Llorona está atrapada, no solo en su historia, también en la forma en que la contamos. Cada generación la recibe como legado, pero pocas se preguntan por qué sigue llorando. Quizá no llora por lo que hizo, sino porque nadie la escucha de verdad. La Llorona es leyenda, sí, pero también es espejo. Nos refleja cómo una sociedad castiga a quien grita donde debería haber silencio. México no solo heredó una leyenda, heredó una voz, una que duele, una que incomoda. Porque la Llorona no es solo un fantasma, es una pregunta que aún nadie quiere responder. ¿Por qué seguimos contando su historia sin escuchar su lamento? Una figura que se convirtió en advertencia, en castigo, en símbolo de lo que no se debe ser. Y sin embargo, sigue aquí, en cuentos, en calles, en camiones, en sueños. Nos acostumbramos a su llanto, pero olvidamos preguntarnos qué lo provocó. Tal vez la verdadera maldición no es su condena, sino la nuestra por no escuchar lo que grita. Una historia contada por siglos, pero nunca comprendida. Y mientras no se escuche lo que dice, mientras su historia siga siendo usada, la Llorona seguirá ahí, no para asustar, sino para recordarnos lo que escondimos. Si este llanto te estremeció, compártelo. Suscríbete a Archivo Confidencial, donde los secretos no se callan, se cuentan. Porque cada leyenda tiene raíces, heridas y mensajes que sobreviven al tiempo. Y recuerda, donde todos ríen, también pueden llorar la historia. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.